Y habiendo hablado del matrimonio antes del almuerzo, yo quisiera ahora entrar en un tema más específico sobre el matrimonio, que es el rol particular del hombre y de la mujer dentro de la unión matrimonial. El rol del esposo y el rol de la esposa, lo que Dios le pide a cada uno dentro de esa unión de pacto entre el hombre y la mujer. Y yo quisiera que vayamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, un texto muy conocido que habla sobre el matrimonio, y quisiera que lo leyéramos rápidamente para tener frescos estos conceptos antes de entrar en materia. Y vemos en el versículo 21 del capítulo 5: sométanse los unos a los otros en el amor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas, a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, mis amados, así como Dios hizo al hombre a su propia imagen, así mismo Él diseñó el matrimonio entre el hombre y la mujer como una imagen, como una ilustración del amor de pacto de Dios con su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, el amor de Cristo por su iglesia, de manera que, como lo decía los varones esta mañana, los roles de esposo y esposa, los roles de hombre y mujer, la masculinidad y feminidad bíblica, son muy distintos y específicos. Dios los creó claramente diferentes, algo que es muy contrario a lo que la sociedad nos está queriendo mostrar hoy, cuando nos dice que el hombre y la mujer pueden hacer lo mismo y que sus roles son indistintos, al punto ya, mis hermanos, que la generación que está creciendo, los niños que están creciendo, hay países en Europa donde ya no van a encontrar juguetes para varones y hembras. Los juguetes van a ser sin sexo. El maligno está queriendo eliminar la diferencia de identidad entre el hombre y la mujer, porque sabe que ahí está la raíz de todo bien. Sabe que ahí está el núcleo, el corazón de que funcionemos como hombres y mujeres de Dios, como seres piadosos. Y como el maligno sabe que ahí es que está la clave, él se está asegurando de llevar esta confusión al grado más profundo. Ya yo he visto en televisión programas americanos donde unos padres ven que su niña de 8 años tiene tendencias masculinas y dice querer ser varón, y ya la llevan a los especialistas para ir haciendo una obra psicológica en ella, para que cuando ya tenga cierta edad empiece el proceso hormonal, químico, de llevarla a ser un varón como ella quiere. ¿Ustedes imaginan algo más descabellado? Que esa niña que Dios te da, por su confusión, porque es una niña y no sabe, y porque es influenciada por la basura que nos rodea, ahora le diga a mami, a papi, yo quiero ser un niño. Y como yo quiero ser un niño ahora, y tú quieres que ella esté saludable, que no se confunda, que no haya trauma, la palabra del tiempo, pues ahora tú la llevas a los psicólogos que van ayudándola a hacer la transición
psicológica, emocional, a ser un varoncito. Y cuando ya entre en la pubertad, ya empiezan las dosis hormonales, ya empieza todo el proceso. Y en vez de tener que pasar por una operación a los 30 años, que es más traumática, vuelve la palabra, pues vamos a hacérsela gradual y menos traumática. Esto no es algo, esto sale del mismo infierno. Esto es algo malévolo, de maneras que uno no puede ni siquiera imaginar. Yo creo que usted no reacciona porque usted no entiende lo que yo estoy diciendo. De verdad que sí, porque yo mismo no lo entiendo bien. Yo creo que no reaccionamos más expresivamente porque no hemos entendido el grado de tragedia y horror que esto significa. Y lo que van a estar viviendo los nietos de ese niño. Si Jesús no ha vuelto. No él, sino sus hijos y sus nietos. Yo, gracias a Dios, no voy a estar aquí. Yo voy a estar alabando al Señor allá en los cielos. Pero las otras generaciones van a tener que lidiar con esto. La palabra compara al esposo con Cristo, y aunque en la charla anterior hicimos las diferencias, es una representación, y a la esposa con la iglesia. El esposo se compara con la cabeza, que es Cristo, y la esposa con el cuerpo, que es la iglesia. El esposo es llamado a amar como Cristo amado, y la esposa está llamada a sujetarse como la iglesia se sujeta a la autoridad de Cristo. Y de ahí el señalamiento de Pablo en Efesios 5, cuando le dice a la mujer: mujer, respeta a tu marido, porque el respeto es la forma en que se manifiesta la sujeción de la mujer a su marido. Por eso es que para el hombre, ustedes varones que están aquí, entienden lo importante que es para nosotros sentir ese respeto de nuestra esposa. Y cuando nuestra esposa nos habla mal, o nos contesta feo, o quizás no habla, pero hace en dominicana le decimos chuipi a esto. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Chupar caña. Los cubanos le dicen freír huevo. A veces la mujer, como es cristiana, no le va a decir 2 o 3 cosas al marido, pero entonces le tira un chuipi, y ya eso hace sentir al marido irrespetado, y reacciona. Es porque eso está violentando el mandato a la sujeción. Y quizás él no tiene la calidad de decir: yo me merezco ese chuipi y chupar la caña y freír el huevo, y todo eso me lo merezco. Pero Dios dice que no lo hagas. No lo hagas, respeta a tu marido, y tu marido ama a tu mujer. Y entonces la sujeción está vista en la palabra. Fíjense bien, mujeres, ahora, fíjense bien. La sujeción está vista en la palabra como una expresión de la llenura del Espíritu en el alma de esa mujer. Porque humanamente la mujer no puede hacerlo. Es muy difícil sujetarse a un hombre imperfecto, que me recuerda su imperfección a cada momento. ¿Cómo me sujeto a él? Pero Dios dice entonces que la sujeción es la manifestación hacia afuera de la llenura del Espíritu de esta sierva, de esta esposa, que ya no lo hace porque el marido lo merece, sino porque el Señor se lo pide. Su Dios, Padre y Dueño, se lo pide. Y entonces vemos que esta asignación de roles del hombre y la mujer, la esposa y el esposo, no son dadas de manera arbitraria, hermanos. No es medalaganaria, no es libre, escoge lo que tú quieras hacer. Dios la manifiesta de manera muy clara en la palabra. No es intercambiable, no es reversible. Hoy se usa mucho, tú ves en programas de televisión, cuando las comedias televisivas norteamericanas eran más soportables, cuando todavía se podían ver, porque hoy las series nuevas pues es de homosexualidad, pero hace 2 décadas atrás el tema era la mamá que salía a trabajar y el papá que se quedaba en casa, y entonces le decían Mr. Mom, señor mamá, y él se fajaba con los muchachitos y la cocinadera y las cosas de casa, y la mamá estaba con su maletín y su saco trabajando, y nos reíamos de eso. Y veíamos como que, mira, eso está bien, eso se puede. No, por eso esas series llevaron a las que tenemos ahora, porque ya no era tan
imposible de creer que un Mr. Mom pasara a ser dos Mister. Una familia con dos hombres, con dos papás. Fíjate cómo Satanás los va dando gradual. Él nos los va dosificando para que nuestras zonas de alerta no funcionen, no respondan. Aquí no creo, ni en Dominicana, bueno, también están estas duchas de agua por si hay un fuego y se dispara la alarma de fuego, esas chorreras empiezan a echar agua inmediatamente, alertan y apagan el fuego en sus inicios. Satanás, para inhabilitar nuestras alarmas, nos los va dando en dosis. Y ya pues yo veo gracioso al Mr. Mom. Y ya después, cuando 10 años después, la serie es Familia Moderna, y tengo que los vecinos de la familia moderna son dos varones criando un niño, ya, sí, como que la alarma se me quiere disparar, pero que me funciona, como que no arranca. Y yo, pero entonces lo acepto y me río, y le doy entrada a todas estas cosas. De manera que no son reversibles, no son intercambiables, así como los roles y los llamados de Cristo y la iglesia no se pueden cambiar. Hermano, la iglesia es el cuerpo, yo no puedo ser cabeza. Cristo es la cabeza. Por eso Dios es tan cuidadoso en poner esta comparación, esta ilustración. No porque lo vamos a lograr en este lado de la gloria, es para que tengamos una idea de qué significa, qué Él espera de nosotros. Los roles del esposo y la esposa están anclados, están firmemente anclados en los roles y llamados específicos de Cristo y su iglesia. Y el problema es que la violación de estos roles originales han producido la crisis que estamos viviendo. Como le decía a los varones en la mañana, el llamado de cabeza y ayuda no es post-caída, es pre-caída, es diseño de Dios. El maligno nos ha hecho creer que el rol de cabeza y líder del hombre, de macho abusivo, y el rol de mujer sumisa es la consecuencia del pecado. No, Dios hizo al hombre cabeza y a la mujer su ayuda idónea. Es nuestro pecado que ha distorsionado eso entonces, y ha hecho de ese liderazgo amoroso, ha hecho un hombre hostil y abusivo, machista, o pasivo, negligente, bueno para nada. Y de la mujer convirtió esa sujeción amorosa en una manipulación, en una forma de ver cómo consigo lo que quiero, porque este hombre no hay quien trabaje con él. Entonces se pone manipuladora, se pone astuta y le mete un cuento y le dice que quiere algo, pero es otra cosa para conseguir lo que ella quiere. O rebeldía franca y entonces le habla mal, le hace los chuipi y esas cosas. De manera que hay que entender que eso ya estaba presente en el jardín. Fue diseño de Dios que cada uno de los dos cumpliera su rol como Él pedía. Eso ha desfigurado, hermanos, todo lo que vemos hoy en día. La distorsión de los roles ha afectado la manera de vivir de la humanidad en todas las dimensiones, en todas las formas. Y sí, es por nuestro pecado que el matrimonio tiene problemas, como le decía hace un rato. Pero no solo por mi pecado ya como hombre caído dentro del matrimonio, sino por el pecado del hombre original, el pecado original que distorsionó lo más básico y fundamental, que tuviéramos cada uno un rol. En la iglesia hay un pastor, hay dos pastores, hay ancianos, hay diáconos, hay servidores, hay ovejas, hay todo un orden para que las cosas funcionen bien. Cuando eso se violenta, las cosas no funcionan. Cuando se violentan los roles del hombre y la mujer, del esposo y de la esposa, las cosas van a estar mal. Y entonces, vemos que a partir de este pasaje de Efesios 5, estamos viendo al Señor a través de Pablo, a través del Espíritu que inspira la palabra. Vemos que este texto y otros en la palabra quieren de alguna manera cumplir con dos objetivos. Ya este daño está hecho, ya esto pasó, ya lo estamos viviendo las consecuencias. Pero vemos entonces que este texto quiere buscar dos cosas. Uno,
quiere proteger contra el abuso del liderazgo. Cuando Pablo nos hace esta advertencia a los maridos, ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia, él está queriendo proteger contra el abuso del liderazgo, diciéndole al esposo que ame como Jesús ama. Así como Jesús amado, ama tú también. No dejes que tu posición de cabeza, de líder, te lleve a pecar, haciéndole daño a tu esposa, a quien debes proteger y amar. Y segundo, diciéndole a la esposa que responda en sumisión como la iglesia lo hace Cristo. Y estos son conceptos que sacudían a la población en aquel entonces y nos sacuden aún más a nosotros hoy. Al día de hoy la mujer decirle que tiene que sujetarse al marido es difícil porque la cultura le ha dicho que no. La cultura le ha dicho que ella puede ser lo que ella quiera y que si el marido le es de obstáculo, quítalo del medio. Que donde encontraste ese hay otros mejores más adelante. Lo que te apresuraste en escoger. Y si no encuentras uno bueno, tú sola puedes. Al punto que las mujeres hoy se embarazan artificialmente porque dicen que no le hace falta un marido. Eso es un problema. Fíjense dónde estamos. Entonces este texto trata de alguna manera de llevarnos a los que ya hemos creído en Cristo, a los que creemos que la palabra de Dios es tal cosa, es la verdad, pues trata de dirigirnos al diseño original. Y así como les hablábamos esta mañana del hombre y la mujer, ahora quiero hablar específicamente del esposo y la esposa. Y para eso hay que tratar con dos términos. El primero ya lo hablé con los maridos, con los varones esta mañana, pero quiero que las mujeres lo oigan también porque ustedes no estaban ahí. El primero es el término de cabeza. ¿Qué significa cabeza? Que no es la parte anatómica, sino lo que la palabra se refiere al hablar de cabeza. Y segundo, el término de sumisión, para que entendamos bien de qué se trata, que quizás no es lo que ustedes creen. Cabeza se dice que es el llamado divino del esposo de tomar la responsabilidad primaria de un liderazgo cristocéntrico basado en servicio, protección y provisión a la familia y dentro del hogar. Vuelvo a repetirlo. Es el llamado que Dios le hace al esposo de tomar la responsabilidad primaria de un liderazgo centrado en Dios, centrado en Cristo, y que se basa en servicio, en protección y en provisión para la familia, para el hogar. Y entonces, sumisión, ¿qué significa? Sumisión es el llamado divino de la esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarlo de acuerdo a sus dones a llevarlo a cabo. Sumisión, llamado que Dios hace a la mujer, a la esposa, de honrar y afirmar el liderazgo de su marido dado por Dios y entonces ayudarlo a llevarlo a cabo en base a los dones que Dios le ha dado. Ese es el diseño, esposos y esposas. Yo sé que esto desafía grandemente lo que la sociedad nos dice hoy. Yo sé que esto es muy contrario, pero esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice Dios, y si Dios lo dice, eso es. Si tú como hombre y mujer cristiano que estás casado, tratas de llevar tu matrimonio alejado de estos principios, no va a funcionar, hermanos. Déjame decirte por qué no va a funcionar. No va a funcionar porque entonces tu matrimonio, que dice ser cristiano, contradice la verdad que Dios ha dicho. Si ese matrimonio funcionara así, a pesar de ser contrario a lo que Dios ha establecido, eso le diría al mundo que Dios es un mentiroso, que Dios dice una cosa pero pasa otra. Entonces, aunque Él te ame profundamente, esposo y esposa, si tú estás llevando un matrimonio que no es el que Él ha dicho, Él no lo puede honrar. Aunque te ame y esté deseoso por bendecirte, Él no puede, no porque Él no pueda, Él puede todo, pero Él no lo hace porque eso iría en contra de lo que Él ya ha dicho. Y eso lo haría contrario. Y Dios es veraz siempre, siempre. De manera que no creas que te puedes salir con la tuya. Mujer, no puedes salirte con la tuya y respetar a tu marido, tratar de írtele adelante, decidir por él, tomar la decisión de asuntos de tus hijos.
y dejándolo a él a un lado. No puedes, aunque él no lo esté haciendo bien, no puedes, porque Dios no va a honrar eso. Esposo, tú no puedes descuidar tu hogar, a tu esposa, a tus hijos, meterte de cabeza en tu trabajo día y noche, irte tras hobbies y gustos y placeres y pretender que tu hogar va a funcionar bien. No va a pasar. Al impío le resulta malo que bueno hasta un momento, pero a ti no, porque tú eres de Dios. Tú eres de Dios y tú tienes que hacer las cosas como Él ha dicho. Y entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál es el rol del esposo entonces? Vamos a ver primero el rol del esposo y luego el rol de la esposa. El rol del esposo primeramente, debemos ver que es un cargo de responsabilidad que se manifiesta en dos expresiones. Decíamos que era la responsabilidad del hombre en llevar a cabo una encomienda particular que Dios le da. ¿Y cuál es esa? Es la responsabilidad del hombre de liderar su familia. Es la responsabilidad del hombre de liderar como cabeza su familia. Y esa responsabilidad de liderazgo se va a manifestar en dos áreas. En el área de la protección y de la provisión. Esta mañana con los hombres, hablando de la masculinidad, me metí un poco ahí porque no van independientes, son parte de lo mismo. El esposo es masculino, el esposo es varón primero que nada, antes de casarse, de manera que el llamamiento es igual. Pero les dije que no iba a entrar de fondo en eso porque quería que las mujeres lo oyeran también en la tarde, así que ellos van a escuchar un poco más de eso ahora. De manera que el rol del esposo primeramente es el de llevar su llamado de cabeza a través de un cargo responsable que se va a manifestar en provisión y protección. Y a su vez, esta protección y provisión se va a manifestar en dos áreas a su vez. Es como si el liderazgo se bifurcara, provisión y protección. Y de cada uno salieron ahora dos ramas más, física y espiritual, física y espiritual. Provisión y protección física y espiritual. De manera que el hombre va a proveer físicamente y espiritualmente. Y el hombre va a proteger espiritualmente y físicamente. Y vamos a ver ahora cómo se ve eso. ¿Cómo se ve esa provisión espiritual del hombre? La palabra de Dios llama al hombre, y muy especialmente al esposo, a ser sacerdote de su familia, a ser líder espiritual de su familia, a ser el que lleve las riendas espirituales del hogar. No es a la mujer. Y la triste realidad de nosotros los cristianos es que un gran porcentaje de los hogares cristianos, la mujer es la sacerdotisa. La mujer es la que lleva el altar familiar. La mujer es la que empuja a la familia a la iglesia los domingos. La mujer es la que le insiste al marido, mira, ve a esa conferencia. Esa es la realidad que nos aqueja. Ese no es el rol de la esposa, es del esposo. Él es el sacerdote, él es el líder espiritual. Él es el que va a llevar a su familia a tener tiempos de devoción. Él es el que va a tener comunión con Dios primero en sus tiempos de devoción personal. Él se va a encontrar con Dios cada día, leyendo su palabra, orando, meditando. Y luego, varias veces a la semana, o como ustedes establezcan, reunirse con su esposa y sus hijos, a revisar la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla, a meditar en ella. ¿Cómo tú le vas a dar, varón, a tu esposa y a tus hijos alimento espiritual si tú no estás recibiendo ninguno? Si tú no estás yendo a comer, si tú no estás alimentando el espíritu, ¿qué tú le vas a dar el día que llegue el día de la reunión de familia, del altar familiar? ¿Qué tú vas a hablar? Si Dios no te ha hablado antes, a ti. De manera que es primordial que el hombre tenga una buena relación con Dios y entonces que dirija a su familia en tiempos de devoción, que ore con su esposa, como les decía más temprano, que saque tiempos, preferiblemente diarios, para orar con su esposa y que sus hijos vean a sus padres orando, que sus hijos vean a papá y mamá orando, que ahora uno de ellos quiera decir algo y diga, no, papi y mami están orando, le dice el mayor. Si eso no se da, hermanos, estamos viviendo una fantasía.
Tu fe es de mentira. Tu fe es un espejismo. Tenemos que hacer estas cosas. Y al varón, al esposo, es el que le toca esto. Le toca involucrarse también en la iglesia. Que la familia lo vea activo en la casa y en la iglesia, sirviendo al Señor, buscando de Él, alimentándose de su palabra. Si eso no está pasando, tu familia no puede estar bien. No puede estar bien. Y no puedes decir que eres una familia cristiana. Provisión física. Provisión física. Hablamos de la provisión espiritual, ahora la física. Esto lo dice la palabra claramente, amados. El hombre es el llamado a proveer para su familia. Dios no hizo a la esposa proveedora. Dios hizo al hombre proveedor. Dios los hizo que saliera a la calle a buscar, que trabajara y que trajera alimento al hogar, mientras la mujer está alimentando a los hijos espiritualmente, nutriéndolos, ocupándose de las cosas de la casa, para que ese mismo hombre que salió por la mañana a trabajar tenga deseo de regresar en la tarde a un hogar que la esposa ha hecho placentero para él, que cuando él llegue sepa que va a encontrar una esposa amorosa que lo espera, unos hijos deseosos de estar con papi porque ha estado todo el día en el trabajo, que puedan pasar buen tiempo juntos. Pero la mayoría de los esposos no quieren llegar a su casa en la noche. ¿Ustedes saben por qué? Porque no les gusta lo que les espera, como les dije esta mañana. ¿Por qué? Porque muchas esposas están en la calle igual que ellos. Y ahora tienen que llegar los dos corriendo a las 7, a las 8 a preparar comida, a bañar niños. Eso es locura. Y los que pagan el precio son los hijos. Los hijos pagan las consecuencias. Gloria a Dios por las familias aquí representadas, cuyas madres están en el hogar criando a sus hijos. Yo estoy, ya Laura y yo estamos hablando, cuando vamos al hotel y nos quedamos allí hablando, ya hemos visto los frutos. En mi país, hermanos, en mi ciudad, no hay niños como esos. No los hay. No los hay. Esos niños se acercan a mí y me hacen preguntas cristianas, doctrinales. Me preguntan por los hermanos allá en Santo Domingo. Yo no me imagino un niño de esa edad en mi iglesia que me hable así. Estoy exagerando, puede que hayan algunos, pero no abundan, hermanos. Y eso es porque no hay una madre con ellos en la casa ocupándose de sus almas, de sus corazones, y un padre que llegue temprano a casa a complementar esa tarea y a unirse a su mujer en esos asuntos. Eso en cuanto a provisión física. A ti te toca salir a buscar el sustento, marido. Es a ti que te toca. Ahora, como le decía a los varones, Dios conoce tu situación, Él la orquestó. Y quizás tú tuviste un accidente y no puedes trabajar ahora. Y tu mujer tiene que llenar esa brecha, tiene que meterse en ese lugar. No le toca, pero Dios lo sabe. Y va a suplir la gracia para que las cosas marchen bien. Quizás tú has perdido tu trabajo y tienes 3 años sin trabajo y has buscado y no has conseguido nada. Y Dios, que conoce tu corazón, sabe que tú has llegado hasta el extremo en buscar trabajo, que estás dispuesto a hacer lo que sea. Él lo conoce, Él sabe tu situación y Él está ahí. Ahora, Él sabe si es una excusa que estás poniendo, como algunos maridos desempleados que yo conozco allá en mi iglesia, que si no es esa posición ejecutiva, no quiero nada. Pero tengo 3 años sin empleo y mi mujer está trabajando. Pero como yo no he conseguido un puesto de gerente general como el último que tuve, pues yo no voy a coger nada por debajo de eso. ¿Tú crees que Dios honra eso? Dios te dice que tú tienes que buscar pan para tu familia, que tú tienes que proveer, y el que no provee para lo suyo es como si fuera un impío, dice la palabra. Es decir, que ese no va a ser bendecido y ese hogar no va a poder funcionar bien. Provisión física y espiritual. Entonces, protección espiritual y física. Hablamos de la provisión, el sacerdote, el que sale y trabaja y provee. Ahora, la protección espiritual y física. ¿Cómo tú proteges espiritualmente a tu familia, esposo? Le decía a los maridos, a los varones, tú eres el guarda de tu casa, tú eres el guardián, tú eres el soldado que se para así frente a la puerta y que no deja pasar nada hacia adentro que pueda ser nocivo para tu familia.
Tú eres ese hombre, tú eres ese soldado que Dios ha puesto como protector de tu familia. ¿Y cómo se ve eso? No, eso no se ve con un uniforme y una pistola y una escopeta en la puerta de tu casa. Eso no se ve así. Eso se ve como un marido, un esposo que está ocupado de las cosas que su mujer está haciendo. ¿A dónde está yendo? ¿Con qué amigas se está juntando? ¿Qué conversaciones está teniendo? ¿Qué cosas la oigo hablar por el celular con la amiga? ¿Qué programas de televisión está viendo? ¿Qué libros está leyendo? Así es como se ve esa protección espiritual. No porque le voy a estar cayendo atrás todo el tiempo a ver qué está haciendo, pero porque con astucia y sabiduría yo estoy observando. Yo estoy sentado con ella y estoy oyendo. Y estoy mirando. Y hago preguntas muy, como dicen en Dominicana, quitado de bulla. Eso es como el que no quiere las cosas, como el que pregunta algo pero no le importa mucho. Así yo estoy guardando, yo estoy protegiendo espiritualmente a mis hijos. ¿Con qué amiguitos se están juntando? ¿Qué actividades están participando? ¿Qué juegos están jugando? Si es que están jugando alguno. Ojalá que ninguno aquí esté jugando esas cosas. Porque son basura, no entran nada bueno a la mente y el corazón de los niños. ¿En qué están pasando el tiempo? ¿Por qué pasan tantas horas cerrados en la habitación cuando ya tienen 16 y 14? Eso es protección espiritual para tu familia. Tú tienes que estar alerta. Tú no puedes pasar el día entero en la calle, llegar en la noche, ver tu programa de televisión o tu juego de pelota o de fútbol y pretender que todo esté bien en tu casa. Y que entonces a los 16 tu hija te quede embarazada. O que le encuentren droga en el colegio a tu hijo a los 14 y tú digas, ¿de quién es hijo este? Tu hijo que tú descuidaste, que le dejaste a Satanás suelto, se lo entregaste así. Eso es protección espiritual y eso le toca al esposo. El esposo necesita cumplir con ese rol. Y por último, protección física. Protección física. Y esta se explica por sí sola. Tú tienes que proteger a los tuyos. Tú tienes que cuidar a los tuyos físicamente del peligro. Tú no puedes dejar a tu mujer sola en la noche, tarde, en una actividad o buscando a uno de los niños a una actividad del colegio. No sé el escenario cuál sea. Yo uso este ejemplo de una pareja, amiga nuestra, que estamos en un grupo pequeño de matrimonios. Y a las 10:30 llama el hijo, véngame a buscar, porque ya acabó la actividad en la que andaba, un hijo adolescente. Y sin pestañear, el marido, que es el que coge la llamada, hace así, le pasa el celular a la mujer. Ve, tu hijo te está llamando. Y ella es la que deja el grupo, que no ha concluido, para lanzarse por las calles en la noche a buscar al muchacho. Y el marido se queda ahí en su reunión. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero eso no es tan extraordinario, eso es muy grave. Eso es muy grave porque quizá en sí mismo no es tan grave, sino lo que representa. Ese hombre está dejando desprotegida a su mujer. Esa mujer puede tener un accidente en la noche. Esa mujer la pueden asaltar. En Santo Domingo te asaltan continuamente. Aquí, gracias a Dios, creo que no es así, pero allá los asaltos son continuos. Vienen dos personas en una motocicleta y se te parquean al lado del vehículo y te sacan una pistola. Yo estoy exponiendo a mi esposa a estas cosas. La estoy descuidando. Y después cuando pasa el hecho, yo no sabía, yo no pensé. Yo no imaginé. Bueno, ¿en qué planeta vives? Porque pasa todo el tiempo alrededor tuyo. Protección física, tener nuestra casa en orden, cuidada. No, que esa ventana está rota hace 3 meses. Por ahí entra, un perro entra fácilmente. Él nunca se ha ocupado de arreglar esa ventana. Y así nos vamos todas las noches a dormir, con la ventana rota, invitando a un ladrón a mi casa. Hermanos, eso pasa más a menudo de lo que usted imagina. Y parecen cosas no importantes, pero lo son. Porque revelan algo mucho más profundo, que es el descuido del esposo, la desatención, el abandono de sus responsabilidades. Eso es lo que significa. Y entonces ustedes, esposos, que son los que les estoy hablando, de cuál es su diseño y su rol y su responsabilidad,
Déjeme leerle algo. Es nuestra responsabilidad y llamado divino cumplir con estas esferas de liderazgo masculino. Es nuestra responsabilidad delante de Dios y de nuestras esposas e hijos. Si algo está mal en nuestros hogares, nosotros tenemos la responsabilidad primaria, absoluta. Se lo decía a los hombres esta mañana. Hombre, escúchame. Te digo a ti de nuevo. Lo que está mal en tu casa es tu culpa. Lo que no está bien en tu hogar es tu culpa. No de tu mujer ni de tus hijos. Lo mal que puede estar haciendo tu mujer y tus hijos es por tu descuido. Es por tu falta de intencionalidad. Es porque te has ocupado en otras cosas y le has dejado la responsabilidad a ella, se la has dejado a los niños y ahora te sorprendes con las cosas que tienes por delante. Es nuestra responsabilidad y vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Cuando el hombre peca, cuando la mujer come del fruto, ¿cuáles son las primeras palabras que salen de la voz de Dios, de la boca de Dios? La mujer coge el fruto después de hablar con la serpiente, se lo pasa al marido, los dos muerden, caemos en pecado. ¿Qué es lo primero que se escucha después de eso? Adán, ¿dónde estás? Pero fue Adán que cogió el fruto. Fue Adán que habló con la serpiente. Fue la mujer. Pero Dios no dice, Eva, ¿qué has hecho? Él se lo pregunta después. Pero él dice, Adán, ¿dónde estás? Porque Adán hizo lo que hacemos hoy en día. Descuidamos nuestra zona de influencia. Descuidamos nuestros hogares, nuestras familias. Y claro, la esposa entonces fue la que hizo esto, los hijos fueron los que hicieron aquello. Pero fue la consecuencia del descuido del hombre. De que él abandonó su puesto. Él salió del edificio y dejó eso solo. Y eso lo hacemos continuamente hoy. Y déjame decirte algo que le leí a los hombres esta mañana, para que las mujeres digan un gran amén. No a mí, a lo que dice aquí. Cuando un esposo cumple con la responsabilidad dada por Dios de un liderazgo cristocéntrico, basado en servicio, provisión y protección espiritual y física, para el bienestar y beneficio de la familia, cuidado y amor de la esposa, para la educación y disciplina de los hijos, le será mucho más fácil a la esposa someterse al liderazgo de su marido como Dios lo pide. ¿Es así? Hermanas, ustedes están ansiando desesperadamente un marido como Dios llama. Ustedes están desesperadamente ansiando que ese hombre sea como este que yo estoy describiendo aquí, porque entonces se van a someter amorosamente a su liderazgo, porque eso es lo que su alma ha estado deseando todos estos años. Es así, es así. Yo le decía a los varones también, y perdonen varones porque muchos temas se coinciden porque estamos hablando más o menos de lo mismo, y no me dieron la oportunidad de hablar a las mujeres. Yo le decía a los varones que la realidad es que cuando tú hablas con esposas, cuando tú lees encuestas, estadísticas de mujeres que han sido entrevistadas y le han preguntado, mujer, ¿qué es lo más importante para ti? En todas las facetas del matrimonio y de tu vida como mujer, esposa, madre, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Tú sabes cuál es la respuesta en la mayoría de los casos? Sentirme protegida, dicen las mujeres. Sentirme cuidada y protegida. Quizás muchas mujeres contemporáneas no estén de acuerdo porque son hijas de la liberación femenina. Y la liberación le ha dicho, no, tú eres suficiente, tú puedes llevarte el mundo por delante. Tú no necesitas hombre ni nada. Pero la mujer cristiana, la mujer que ha conocido a Cristo personalmente, ¿qué es lo que más anhela ella? El cuidado, la protección. Porque Dios lo puso ahí. Porque ella fue creada como ayuda del hombre, para ser protegida por el hombre. Y yo le decía a los hombres, imaginando una imagen, que yo puedo imaginarme, esto yo lo estoy añadiendo yo, esto no está en la palabra, pero es una ilustración que viene a mí por lo que la palabra dice. Yo me imagino el momento en que Dios crea al hombre, el hombre se levanta
Dios lo enseñorea sobre todo, le dice, pon nombres a los animales, esto es tuyo, pastorea allí, cuida aquello. Y entonces Dios dice, a este hombre le hace falta a alguien, no es bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea. Lo entra en un sueño, lo abre de una de sus costillas, saca la costilla y hace la mujer. Y ahora el hombre se incorpora y la mujer ahora por primera vez abre sus ojos y se ve en este lugar, en este jardín, en esta creación. Y yo me imagino que su primera reacción tiene que haber sido como acercarse a él al ver todas estas cosas. Y ese sentido de que, mira, aquí hay uno como yo, aquí hay uno que se ve como yo, no como estos animales, que me va a proteger, que me va a cuidar. Y fíjate que lo que nos hace caer es lo contrario, es lo que no pasó así. Cuando ella se pone a hablar con la serpiente y el hombre la descuida. Ella coge confianza y empieza a caminar y se ve este animal que dicen los que conocen, de nuevo, ellos no saben porque no estaban ahí, que debió haber sido un animal hermoso, porque fíjate que es la maldición de Génesis 3, que le dice Dios, ahora te arrastrarás. Se ve que no era un animal así. Y para que la mujer se acercara debió haber sido algo hermoso, algo atractivo. Pero el hombre la descuida y la deja hablando con el animal, ese bonito en el árbol. La ve cogiendo el fruto, porque dice la palabra que él estaba junto a ella. Lo ve tomar del fruto, la ve comerlo, se lo pasa a él y él la coge y lo muerde también. Ese es nuestro pecado hoy, hermanos. Ese es nuestro pecado. Que no hemos sido el hombre que debíamos ser. No lo fue Adán y no lo somos hoy nosotros tampoco. Y la mujer añora tener un marido que cumpla su rol, aún imperfectamente porque somos humanos. El rol de la esposa entonces. Ahora es que los maridos van a decir amén. Aquí tengo para todos. El rol de la esposa entonces, ¿cuál es? No se tapen los oídos. El rol de la esposa, ¿cuál es? La mujer está llamada por Dios a someterse a su esposo primeramente, aunque la sumisión es un llamado general a todos los cristianos. Fíjate que lo dice Efesios 5:22, así que empieza. Sujétense los unos a los otros, sométanse los unos a los otros. Hay un llamado, es como que Pablo sabe la bomba que va a tirar aquí. Él sabe que él va a poner una bomba ahí en el medio de este salón, cuando le diga a las mujeres lo que le va a decir. Y para preparar el terreno y para que no lo pedreen, él dice, sométanse los unos a los otros. En otras palabras, vivan con una actitud de sujeción, de sometimiento, de considerar al otro como superior a mí, de tomar al otro en cuenta. Y después que dice eso, dice, mujeres, y ese es el llamado. La sumisión es para todos, pero muy particularmente para la esposa a su marido, como lo dice Efesios 5. Mira lo que leemos en 1 de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, pueda ser ganado sin palabra alguna por la conducta de su mujer, al observar su conducta casta y respetuosa. Yo creo que para ustedes las esposas, este tiene que ser uno de los versículos más duros, más difíciles, porque el llamamiento es alto. Aquí el Señor le está diciendo, esposa, independientemente de cómo sea tu marido, aun si es incrédulo, aun si es creyente y se ha apartado de la fe, trátalo con respeto, que Él ve en ti tu conducta casta y respetuosa, al punto que tú no vas a tener que hablar, tú no vas a tener que abrir la boca, tu conducta va a ser tal que Él va a ser atraído, Él va a ser atraído a Dios por la forma en que tú te manifiestas, en la forma en que tú te comportas. Y yo no sé ustedes, maridos, pero yo he vivido la experiencia personal, en el caso de mi esposa, de que los momentos, yo se lo he dicho a ella y lo he compartido con mucha gente, los momentos en que yo me he sentido más redarguido por el Espíritu, es cuando ella no ha dicho una palabra. Yo soy medio temerario en las calles. No lo digo con orgullo. Yo tiendo a manejar un poquito, y Dominicana me ofrece la pista perfecta, porque allá se maneja muy mal, son muy agresivos manejando, no siguen ninguna ley, es horrible aquello.
Pero eso alimenta mi pecado de conductor de carros de carrera. Entonces, si bien yo me digo a mí mismo que yo no violento ninguna ley, porque yo no me llevo un signo de pare, yo no me llevo una luz roja, yo no cruzo de carril, yo no manejo en vía contraria, los dominicanos hacen todo eso. Yo no hago nada de eso, pero yo hago lo más cercano a eso, que no me hace quebrar la ley. Yo me pego del carro de atrás, yo le toco bocina si no se mueve, yo si me cierran el paso me meto así por el costado, yo le freno al otro ahí. Y el Espíritu Santo viene haciendo una obra en mí, porque evidentemente eso no glorifica a Dios. Y Dios está santificándome progresivamente. Y esa es un área en la que Él viene trabajando ya. Pero mi esposa tenía la confusión en su deseo de ser ayuda, de ser el Espíritu Santo para mí, como muchas de ustedes. Y no hacíamos más que montarnos en el vehículo y ella cogía su posición. Y yo no había manejado ni medio kilómetro y ya ella se agarraba del techo y frenaba y empezaba a darme instrucciones. ¡Cuidado! ¡Mira allí! Y eso a mí me molestaba terriblemente. Pero horrible. Eso para mí era... Porque yo decía, pero en el corazón, en la raíz de esto, yo creo que era la desconfianza de ella en mi capacidad. Eso es lo que yo creo que me agredía, el que ella no confiaba en mi habilidad motriz de conductor. Pero ¿cómo confiar en mí como yo estaba manejando? Es imposible. Ahora, como yo tengo el control, o al menos yo creo, yo estaba tranquilo, yo llevaba todo al límite ahí, al límite. Pero ella no vive dentro de mí, ella no está en mi cabeza. Ella lo que se ve dentro de un vehículo y estas otras cosas pasándole cerca y tiene temor. Y ella, la pobre, en su buen deseo, hacía lo malo, porque eso entonces agravaba mi condición y me ponía entonces más. No que yo iba diciendo nada feo, ni gritando, pero yo a veces la bromeaba con ella y le decía, frena, que el mío no está funcionando, frena tú, que el mío no funciona. Y estaba pecando ahí a todo lo que da. Pero ella, como buena sierva de Cristo y mujer que ama a Dios y que tiene una relación personal con Dios, evidentemente en algún momento Dios le dijo, hija mía, vamos a cambiar la estrategia, porque esto no te está funcionando, como tú podrás ver. Y yo, que no estoy al tanto de esto que está pasando, veo que vamos manejando y un día yo estoy haciendo de las mías y ella calladita. Yo lo noté inmediatamente, porque es que manejar con ella al lado era insufrible. Muchas veces paré el vehículo y dije, ven, maneja tú, que yo no tengo problema con que tú manejes, a mí me encanta que tú manejes. Yo voy tranquilo, voy mirando para afuera, no me preocupo. Bueno, no dice nada. Yo no digo nada porque dije, quizás una vez, demasiado temprano para cantar victoria. Vuelve la segunda vez y hace lo mismo. Ella no decía una palabra. Y yo hice varias trastadas. Por ejemplo, alguien se me metía en el medio y yo decía, a mí me molestaba mucho que yo decía que ella abogaba por el oponente. Alguien me hacía algo, se me metía, se me cruzaba, y entonces yo decía, mira pero qué barbaridad, y ella salía en defensa de él. Y decía, pero es que tú tal cosa, pero es que tú no debiste tal cosa. Y digo, bueno, entonces, tú eres abogada de él, yo soy el malo, aquí soy yo. Y ella en varias ocasiones dejó ya de decir nada. Y yo dije, no, aquí hay algo. Aquí está pasando algo, esto no es accidente, esto no es casualidad, aquí hay una agenda, aquí hay una agenda. Y para sorpresa mía, cuando yo hacía alguna de esas cosas y yo veía que ella se quedaba callada, en ese momento el Espíritu Santo tomaba control. Y ahora yo iba manejando, yo hice esto, pasó esto, y ella se quedó calladita, y el resto del camino hasta donde llegábamos, era el Espíritu Santo diciéndome, eso que hiciste estuvo mal, tú sabes que eso no se ve bien, tú sabes que tú eres un pastor, tú sabes que tú te puedes encontrar con una oveja por ahí, como pasa continuamente, hola Pastor Fausto, usted es el del programa del radio, usted es el de... Alguien te puede ver y va a ver qué mal testimonio.
Le digo esta anécdota, hermanas, porque muchas veces ustedes creen que ustedes van a ser más efectivas si hablan más, si pelean más y caniquinan más y repiten más las cosas. No, si su marido tiene el Espíritu Santo dentro de él, usted se calla, como dice Primera de Pedro 3, y muestra una conducta respetuosa. Cuando usted hace eso, difícil que es, pero cuando usted lo hace, el Espíritu Santo mete una segunda ahí, ¡can! Y el Espíritu Santo empieza a hablarle al hombre. ¿Qué estás haciendo? Insensato, necio. Es así. Llévense esto hoy, por favor. Esposas, llévense esto hoy. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Y te dice, ese mismo Espíritu que inspiró la palabra, te dice, mujer, casta, respetuosa, sin decir palabra. Pero ahora no hagan esto, porque entonces pasa lo siguiente. Ahora no hablo, pero empiezo a mirarlo. Y empiezan con su lenguaje físico corporal. No, háganlo bien, entréguenselo al Señor. Señor, Él es tuyo. Y entonces, rápidamente, para no tomar más tiempo del debido, ¿cómo se manifiesta este comportamiento sumiso de la mujer a su esposo? Quiero darle algunas pautas, hermanas, para que puedan ayudarse a cumplir con esto. Primero que nada, y como le decía a los hombres, es el principio primero, el más importante, el más básico, poniendo la mirada y su esperanza en Dios. Cuando ustedes hagan eso, no va a ser porque su marido lo está haciendo mejor, aunque eso las va a motivar. En la medida que él vaya cambiando, eso las va a motivar. Pero ustedes la están haciendo primariamente porque su mirada y su esperanza están puestos en Cristo, que es el que le dice que hagan eso. Cuando ustedes se aprenden estos versículos de memoria y se lo hablan a su corazón, en medio de una discusión, en medio de un problema, ustedes le están diciendo a su alma lo que Dios ha dicho ya. Y ahora, como su esperanza y su mirada está puesta en Él, tu alma le dice amén a eso. Y en medio de lo que está pasando, tú encuentras paz, tú encuentras sosiego, porque Dios tiene control y Él te ha prometido estas cosas a ti. Tú decides creerle. La esperanza y la motivación de la esposa a someterse a su marido no está en su marido. Si tú te vas a someter a él el día que él lo haga bien, ese día no va a llegar, amada. Aquí en este lado de la gloria no lo vas a ver, porque él va a seguir siendo pecador imperfecto. Y aunque él mejore muchas cosas, nunca lo va a llegar a hacer perfectamente. De manera que no es por eso. No se debe a si tu marido es bueno o no, si es más santo o no, o si cumple su rol de cabeza o no. No va a depender de eso, sino del amor que tenga esa esposa por Dios. Eso es lo que va a determinar tu sujeción y que sea como Dios lo dice. La esposa debe conocer a Dios y su revelación. Cuando tú obedeces a tu marido, cuando tú te sujetas a tu marido, cuando tú te comportas como Primera de Pedro 3 te dice, es porque tú has conocido, hermana, la teología. Tú has conocido lo que dice Dios sobre este tema y tú estás actuando en obediencia a lo que Dios dice. Métete esto en la cabeza y en tu corazón. Tú vas a ser la esposa que Dios quiere que tú seas porque tú le has creído a Dios. Así como tú has creído en la salvación, así como tú sabes que la salvación no se pierde, así como tú has creído que tú has sido elegido por Dios desde la eternidad, tú tienes que creerle a Dios que es bueno y le honra que tú te sujetes a tu marido. Así como cuando quizás tú oíste lo de la predestinación por primera vez y tú dijiste, ¿cómo? Un Dios que elige y los demás, ¿a quién lo elige? ¿Y por qué deja perder a los otros? Y todos estos conceptos te atormentaron. Asimismo te atormenta la idea y el concepto de que tú te tienes que sujetar a este hombre. Pero así como creíste algún día porque el Espíritu Santo le dijo amén a su palabra, así ahora tú le dices amén a este mandato, porque conoces a Dios y conoces lo que Él dice. Por eso la mujer tiene que conocer la palabra de Dios para saber cómo vivirla. La esperanza o motivación de la mujer está en su conocimiento de Dios. Segundo, mostrando valentía, mujer, en medio de las pruebas y las dificultades, siendo una mujer valiente, siendo una mujer de Proverbios 31, una mujer que confía en su Dios, sabiendo que van a venir dificultades, pruebas al hogar, pero que ella no está sola. Ella tiene un marido imperfecto,
que no es el protector ideal, no es el proveedor ideal quizás, pero por encima de él tiene un Dios poderoso, soberano, que la cuida, que la ama, que la protege. Y es como si la mujer le dijera a Dios: Señor, yo voy a hacer esto que tú me pides, yo voy a someterme a mi marido, lo voy a respetar, lo voy a amar, pero mira, estate conmigo, no te me vayas lejos, porque tú sabes que él no es de lo más confiable que hay. Yo voy a hacer lo que tú me dices, yo no lo voy a abandonar, yo lo voy a amar, lo voy a honrar, pero yo quiero saber que tú estás aquí conmigo. No se visualizan ahí ustedes. Amén. Al final es Dios el que está con nosotros. El hombre me va a fallar, mi esposo me va a fallar, mi esposa me va a fallar, me va a desilusionar, me va a herir. Eso es lo que hacemos los pecadores, pero Dios está ahí y Dios va a ser mi sustento, Él me va a llevar. Tercero, reflejando el adorno interno sobre el exterior, hermanas. Mira cómo continúa ese pasaje de Primera de Pedro 3 y 4. La esposa en la que Dios se complace se enfoca en su belleza interior, en el espíritu, en las cosas de Dios dentro de ella y no en su apariencia física. No está perdiendo tiempo en la apariencia externa. Eso es pasajero, eso no ayuda. Claro que sí, que como mujer tú debes verte bien para tu marido. Yo como marido quiero que mi esposa se vea bien. Cuando decidió dejarse su pelo blanco fue todo un tema en mi casa, porque ella se teñía así de ese color. Y yo encontraba que se veía más joven con su pelo oscuro. Pero ella sintió del Señor ser la mujer que es ya a sus 40, no, a su edad que tiene, y ella entendió del espíritu que ya, como que eso de los tintes y las cosas, es querer agarrarme de algo que ya pasó, es querer mantenerme en una etapa que ya no es, y no juzgo a la que se tiñe, eso está bien, se ven bonitas y eso es algo que no creo que es pecaminoso ni es ilícito, claro que no. Pero ella entendía que era una esclavitud. Era cada 3 semanas que empezaban a salir esas raíces blancas. Y yo tenía que darle mucho de los tintes a ella. Ella iba y se daba un tinte en el salón de belleza, y los próximos 3 se los daba yo. Me ponía mis guantes y le daba su tinte. Y yo mismo estaba medio cansado de eso. Pero yo decía, oye, qué bien se ve cuando tiene su pelo oscuro, su cabello oscuro, se ve más joven. Y cuando se dejó sus canas, yo dije, wow. Porque es verdad que eso te da ya otro semblante de mujer más madura, de mujer de otra etapa. Pero ya pasó cuando nació la nieta, vino ahí en esos mismos tiempos, y yo podía entender que marcaba una etapa nueva en nuestras vidas, ya pasando a ser abuelos. Pero yo luché un poquito. Ella me decía, pero te gusta, ¿tú estás seguro? Porque ella quería hacerlo y que yo lo aprobara. Y yo en realidad prefería su pelo oscuro. Pero pude entender que su belleza no estaba ahí. El mismo Espíritu Santo que trabaja en ella, trabaja en mí. Y me dijo, ¿tú sabes qué? Su hermosura no está en el color de su cabello. Ella quiere abrazar su etapa de su vida de abuela. Esas canas son consistentes con su madurez espiritual. Y al final, ella se siente esclava por esos químicos. Entonces, ¿por qué ahora yo decirle, no, tíñete? Ella se hubiera teñido. Si yo se lo hubiera pedido. Pero yo dije, ¿por qué? ¿Por qué obligarla a algo que no? De manera que no es la belleza externa, no porque yo diga que no se ve bella con sus canas. Claro que no. Yo entiendo que le quedan muy bien. ¿Verdad que sí? ¿Que le quedan bien? Le quedan bien. Pero porque, hermana, no está afuera. Lo bello no está afuera. Lo de afuera pasa. Yo no sé ustedes los que pasan de 50 aquí, pero cuando yo me veo en el espejo a veces paso rápido porque en este hotel donde estamos, justo encima del espejo del baño y del lavamano, hay un ventanal grande, así. Y por la mañana entra una luz. Oye, y tú ves lo que no ves nunca, lo ves ahí. Y yo, ¿qué es eso?
Yo, después de la primera vez, yo no he vuelto a levantar la cara más y voy. Es increíble, increíble. Lo externo pasa, lo de adentro es eterno. Y eso es lo que tú tienes que cultivar y tu marido lo va a apreciar. Arréglate, vete, mírate bien, mírate hermosa en tu etapa de tu vida, pero no te sobreadornes. Ahí no es que está la clave. Y entonces, ya para terminar, yo quiero darle algunas pautas a la mujer de qué no es la sumisión. Porque a veces nos confundimos y creemos que ya yo entendí lo que es, y estamos confundidas, esposas. Yo quiero ayudarlas a entender mejor cómo es la sumisión bíblica a la luz de lo que no es la sumisión. La sumisión no es estar de acuerdo con cada cosa y asunto que tu esposo haga o diga. No lo es. Ser sumisa no es decirle sí a todo lo que él diga. No, ¿tú sabes por qué? Porque entonces violentas tu rol de ayuda idónea. Tú no eres mi ayuda cuando tú me dices que sí a todo, aunque eso es lo que yo quisiera. En mi pecado yo quisiera que su ayuda fuera que ella hiciera todo lo que yo quiero que hagamos. Pero ella me es mejor ayuda cuando yo quiero hacer algo que no está bien y ella me dice no conviene, esperemos, oremos por eso. ¿Ya tú oraste por eso? Ahí es que ella está cumpliendo su rol, de manera que tú no eres sumisa por decirle que sí a todo a tu marido. Y yo sé que en ocasiones tú has sentido eso. Cuando has tenido problemas, tú dices, pues ya me cansé, le voy a decir que sí a todo y ya. No, eso te va a hacer pecado. No es sumisión dejar tu mente y voluntad en el altar el día de tu boda. Muchas mujeres creen que cuando se le enseña el tema de la sumisión bíblica, es como que el día que se paran aquí en la iglesia frente al pastor y dicen acepto, están diciendo acepto a ser tonta, necia, yo no sé nada, yo no opino nada, yo no sirvo de nada. No, aunque se sientan así en ocasiones, no es eso. Esa no es la sumisión y eso no es lo que Dios está pidiendo de ustedes. Dios la llama a ustedes sabias. La mujer de Proverbios 31 es una mujer, un hombre de mujer. Es una mujer de verdad, una mujer laboriosa, inteligente, astuta, que ama, que sirve, que se ocupa de muchas cosas. Para nada es una mujer a lo Marilyn Monroe, así es como dicen los americanos, esas rubias tontas. No lo es, eso no es bíblico. Y es importante que tú y tu marido lo entiendan. Sumisión no es evitar cada esfuerzo de querer influenciar a tu esposo con miras a que llegue a cambiar. Sí, tú como su ayuda debes estar ahí para traer la palabra en momentos en que él se le olvida. Pero como decía de Laura ahorita y el ejemplo del manejado, tú no eres el Espíritu Santo de tu marido. Ya Dios proveyó para eso. El Espíritu Santo hace su trabajo y la ayuda idónea hace su trabajo. Y ambos se complementan. Fíjate cómo Laura entendió en un momento que ella estaba queriendo hacer el trabajo del Espíritu. En su buen deseo, ella estaba usurpando el cargo del Espíritu. Y entonces el Espíritu, cuando ella empezaba a gritar y a decir, no es que gritaba, pero a decirme, cuidado, esto, pero tú nos vas a matar, mátate tú, pero a mí no. Cuando ella decía esas cosas, el Espíritu hizo así. Es como que el Espíritu se callaba. Ok, vamos a ver cómo te va a ti. Tú me avisas cuando yo puedo entrar en acción. Cuando ella entendió que ella no le tocaba eso, él entró en acción. Ser sumisa no es poner la voluntad del esposo sobre la voluntad de Cristo. A ti como esposa te toca sujetarte a tu marido. Pero si tu marido te está forzando o presionando a sujetarte a algo que es contrario a lo que él dice, a lo que Dios dice, no puedes. No puedes porque tu máxima autoridad es el Señor. Y de manera respetuosa y amorosa tú tienes que decirle, amado mío, no puedo colaborarte con eso, porque eso me hace pecar contra Dios. Muchas mujeres me dicen en la iglesia, pastor, si yo le digo así, mi marido me mata. No, yo estoy seguro que no. Si se lo dices como debe ser, no. Si tú le dices, querido esposo, tú sabes que yo te amo, tú eres mi marido, yo te amo, pero esto que tú me estás pidiendo me hace pecar contra Dios.
Yo estoy seguro que él no le va a gustar eso. Estoy hablando de maridos inconversos muchas veces. Él no le va a gustar porque él quiere que tú hagas lo que él te está pidiendo. Pero él va a entender. Él va a entender, aún en su disgusto, él va a entender. Y tú sabes qué, que eso muy posiblemente lo traiga Dios. Porque él va a ver la relación que tú tienes con tu Dios. Él va a ver que tu amor por Dios y tu respeto a la autoridad de Dios y tu obediencia a Dios es tal que te lleva a decirle que no a algo que él te está pidiendo. Si lo haces con amor y respeto, él lo va a recibir. Mucho más si tu marido es cristiano y quizás está frío o está apartado. Eso van a ser recordatorios para él de cómo se ve un hijo obediente, de cómo se ve un hijo de Dios que obedece a su Dios. Y para esto hay formas de hacerlo. Hay formas de hacer esto. Tú vas con la palabra. No es que no quiero. No, eso Dios no le... No, tú vas con la palabra. Tú buscas ayuda en la iglesia, quizás con algún líder. Por favor, pastor, mire, estoy teniendo este problema con mi marido. Él quiere que yo haga tal cosa o que yo vaya a tal lugar con él. Y que la autoridad de la iglesia te pueda ayudar. Otra cosa que no es la sumisión. La sumisión no es que la mujer esposa dependerá de su esposo para su fortaleza espiritual primaria. El esposo está llamado a ser tu sacerdote y a dirigirte espiritualmente, pero tu máxima autoridad espiritual es Dios. Tú tienes, esposa, que tener una relación personal con Cristo, además del tiempo de devocional familiar con tu marido. Tú no puedes depender de esos tiempos de devocional familiar. Eso no es suficiente. Tú tienes que tener tiempos con tu Señor, tiempos de devoción. Mi esposa tiene su devocional por las mañanas en la terraza de nuestro apartamento y yo lo tengo en mi habitación. Y ambos tenemos nuestros devocionales extensos de 1:30, 2 horas cada uno. Y oramos juntos en las noches y ministramos juntos. Pero ella no puede suspender el de ella, no, porque yo tengo uno con Fausto el martes en la noche y el sábado en la mañana. No, eso no es así. Tu relación con Dios es primaria y luego tu relación con tu marido. Eso no lo puedes perder de vista. Y sujeción, sometimiento no es someterte a tu esposo por temor o intimidación. Eso nunca va a ser la sujeción bíblica. Una mujer que se somete a su marido porque le teme, porque está intimidada por él, porque él la amenaza, verbal o físicamente, eso no es sujeción bíblica. Y eso tiene que ser atendido. Si eso te está pasando, tú tienes que ir a tu pastor y tratar de traer a tu marido a una consejería, porque eso es pecado. Eso es pecado y no tiene lugar en la vida de los cristianos. Amados, yo lo voy a dejar ahí. Yo tenía un poquito más, pero ya me voy a extender. Es que el ejemplo de Laura y el carro me cogió mucho tiempo, pero no lo pude evitar, porque como ven todavía tengo algo allá adentro con ese tema. Oren por mí. Pero esposa, yo creo que el llamado de Dios al hombre y a la mujer es muy claro dentro del matrimonio. El mundo te podrá decir, y aún la iglesia te podrá decir, no, fuera del hogar y de la iglesia las cosas son diferentes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es igual en todas partes. Pero sea el caso o no, dentro de la casa la Biblia dice claramente cómo es. En lo que discutimos de lo de afuera, tenemos que ir viviendo adentro como la Biblia dice. Esposo, provee, protege espiritual y físicamente a tu mujer y a tus hijos. Mujer, respeta, sujétate a tu marido como a Cristo. El mandato es claro, hermanos. El mandato es claro. Cuando no funciona bien, cuando no veo los frutos, no es porque el diseño esté errado, es porque yo peco, es por mi pecado, es por mi rebeldía, es por mi necedad, es por mi resistencia a hacer lo que Dios dice. Es por eso que no funciona. Pastor, eso de la sujeción a mí no me ha funcionado. Porque no lo has hecho bien. Es por eso. Es por eso. De manera, amados, que en este fin de semana que celebramos a la familia, junto con esta iglesia y su aniversario, que hagamos un compromiso ante Dios con estas verdades que se nos han presentado. Este no es un pastor de Dominicana que vino a hablar porque sí. Pensemos que es Dios hablándonos. No porque soy Dios ni me acerco a su santidad, pero porque este instrumento Él usó para traer esta palabra a este pueblo. Nunca se ha tratado del vocero
Nunca se ha tratado del instrumento, se ha tratado del músico, se ha tratado del compositor, se ha tratado del director, que es Cristo, de nuestro Dios. Amén. Oremos por eso y preparémonos entonces a contestar sus preguntas en unos minutos. Padre, para nosotros es muy difícil este llamamiento, Señor. Para nosotros es muy difícil este llamamiento. Para nosotros, Señor, este llamamiento es casi como para una madre abandonar a un hijo. Es como para una madre entregar a un extraño un hijo que no verá más. Y no debería ser así. El ejemplo de la madre sí es veraz y es real. Para nosotros no debería ser así el cumplir este llamamiento. Porque si yo confiara en ti, en tu amor por mí, en tu veracidad, yo debería obedecer esto inmediatamente y sin reservas. Porque te he creído. Pero como soy pecador y como soy incrédulo y como no te creo, me cuesta trabajo hacerlo, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Perdona porque preferimos hacer lo que creemos que funciona y no lo que tú nos dices que funciona. Señor, queremos hacer delante de ti en este día un compromiso de creerte, de creer tu palabra, de creer que tu palabra es verdad, de que es suficiente, aún para ayudarme a sujetar a mi marido, aún para amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. Yo no puedo, pero tu Espíritu en mí sí puede. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser renovados y transformados por el poder de tu palabra. Y que esa palabra que renueva nuestro entendimiento se vea viva y eficaz en nuestras vidas. No en lo que enseño, sino en lo que vivo. Que seamos ejemplos vivos, testimonios vivos de que la palabra de Dios no miente, que es veraz y que funciona. Permítenos, Dios, permítenos, si es tu buen beneplácito, permítenos ser ejemplos, ser embajadores de esta verdad, para la gloria de tu Hijo. Amén.